¿Qué es lo que es, fieras? Acabo de terminar el tatuaje de hoy, estoy rendido, son las 11 de la noche más o menos. Faltan exactamente 15 minutos para las 11 de la noche. El tatuaje de hoy lo empecé a las 12 del día. Estuve probando un stencil que no me gustó mucho, la verdad. Ahorita al finalizar este video les voy a decir por qué no me gustó. Este es el stencil que usé. En este video pues van a ver ahí ahorita apenas arranque cómo fue que hice ese stencil, con qué tipo de máquina hice el stencil. Al final de este video les voy a contar pues todo. Les voy a contar todo y les voy a mostrar la mesa cómo quedó, que de hecho está por ahí, la mesa está por ahí. Esa es la mesa después de 10 horas de trabajo. Les voy a mostrar, guardé las agujas en un vasito para contarles cuántas agujas gasté, etcétera. Les voy a contar toda la película ahorita al final de este video, así que disfrútenselo, suscríbanse y destruyan ese botón de los me gusta, fieras. Rujan pues. ¿Qué pasó? Oh. Parece el de Toy Story. ¿Sí saben quién está ganando? ¿El malo? El niño. Ay, el malo. Agarra aquí esta hoja, porfa. Ah, bueno. Se ve súper bien, marica. Quedó chévere.
Thank you.
Después de 10 horas de trabajo, así luce la mesa, así lucen las tintas. Nunca recargué tinta del día de hoy en todo el día, siempre estuve usando las mismas pues desde el principio. Rindieron bastante, no hay reguero. Recuerden que una mesa limpia equivale a un tatuaje limpio, así que así luce pues la mesa después de 10 horas de trabajo. Y por aquí tengo todas las agujas que utilicé el día de hoy, que quería contarles pues cuántas agujas gasto en una sesión de 10 horas más o menos. Estas 3 de aquí las tenía destapadas, listas para usar, pero no las toqué, no las usé, así que no la vamos a contar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y con la que está montada aquí en la máquina 15 cartuchos, 15 agujas en total utilicé hoy. Esto de por aquí es el Bactin que también utilicé durante la sesión y esa pues es la vuelta. Ahora les voy a contar un poquito sobre este stencil que me dio dolor de cabeza. A lo que vinimos, vamos fieras. Antes de nada más les voy a contar por qué terminé yo trabajando o utilizando una máquina de estas, una impresora de puntos o también conocida como una impresora de matriz de punto. Resulta que mi cliente a último minuto cambió la idea. Yo ya tenía preparado un león para el antebrazo, lo íbamos a hacer aquí en esta parte del antebrazo y era un león de frente. Yo ya tenía hecho el diseño, tenía hecho el stencil, tenía hecho todo. Pero cuando él llegó me dijo, ¿sabes qué, Jason? Ya no lo quiero aquí, ahora lo quiero acá. Entonces yo dije como que wow. Haciendo el stencil nada más me tomó alrededor de 2 horas y pues no quiero tener al cliente esperando 2 horas y dije bueno, vamos a aprovechar que Pedro, uno de los artistas que trabaja aquí con nosotros, tiene una máquina impresora pues de estas de punto, vamos a probarla, vamos a ver qué tal funciona. Entonces por eso fue que terminé trabajando con esa máquina. ¿Por qué? Porque vamos a adelantarnos un poquito, eso viene siendo una de las ventajas, que es práctica, uno no tiene que hacer el stencil. Como es una impresora, básicamente lo que hace es reconocer el patrón en el diseño. Por ejemplo, aquí en esta foto, en esta estatua de Julio César, la impresora reconoce todo lo negro y eso es lo que va a poner en la impresión. ¿Qué impresora es esta? Esto es una Epson FX890. Hay otros modelos de impresoras de matriz de punto, pero pues esta fue la que probamos en esta oportunidad. Ustedes la pudieron ver ahí al inicio de este video. Hice varias pruebas, muchachos, varias pruebas, porque si la mandaba pues normal, sin hacerle ningún cambio a la imagen, al diseño pues que encontré para esta parte del antebrazo, si la mandaba pues así de una, sin hacerle ningún cambio, la impresora mandaba una mancha muy oscura. Entonces hice como 6 pruebas, tal vez, sí, alrededor de 6 pruebas. Lo que hice fue cambiarle la saturación, lo que hice fue cambiarle la definición, lo que hice fue cambiarle algo que se llama pues como estructura para que se defina muy bien. Es decir, quitar la gran mayoría de manchas negras y que me dejara pues lo más contrastado posible, y de esa manera el stencil iba a salir como lo más limpio posible pues. Entonces, o la otra es que la máquina, pues como su nombre lo dice, funciona a base de puntos. Son unos puntos que van golpeando el papel. No sé si ustedes lo recuerdan, yo sé que muchos de ustedes son como de mi generación y a muchos de ustedes nos tocó ese tipo de impresoras. A los que estén pues por debajo de los 20 años y eso, no les va a haber tocado ese tipo de impresoras, pero a muchos de nosotros sí. El papel de esas impresoras es algo así como un papel carbón. Era un papel doble pues, donde el papel carbón era el que estaba en la parte de atrás y en la parte de adelante estaba el papel limpio, y por los golpes pues quedan los puntos en el papel limpio. El papel carbón va a dejar pues reflejado en el papel limpio la impresión, básicamente igual a cómo funciona un papel ectográfico. El papel ectográfico que yo utilizo es Spirit, es el de termocopiadora de la marca Spirit. Entonces, otra cosa que nos tocó hacer con el papel fue ponerle un doble papel amarillo
para que cuando la máquina lo golpeara no se dañara, para que no se rompiera, porque a veces los golpes pueden dañar el papel dependiendo pues de la impresora y de lo fuerte que golpee. Entonces eso fue otra cosa pues también que hicimos, que pusimos un papel que protegiera el papel principal donde va a salir el stencil para que no se rompiera. Después de muchas pruebas, ustedes ya vieron pues ahí cómo salió el stencil. No lo tengo en este momento porque estoy grabando esto un día después de haber hecho ese tatuaje. Anoche ustedes vieron que terminé súper tarde, cansado, ya recogí pues todo el setup, tiré toda la basura. Y hoy estoy pues grabando el review de la Epson FX890. Entonces, ¿qué tan conveniente es este tipo de stencils? Digamos que por practicidad funciona súper bien. Ahora, yo realmente como que no soy muy amigo de este tipo de máquinas. ¿Por qué? Porque primero no tuve la oportunidad de estudiar el diseño mientras hacía el stencil. Digamos que una vez más, por practicidad me resolvió en el momento. El cliente estaba aquí, yo no quería tener 2 horas esperando a que yo hiciera pues el estudio del stencil y hacer todo el stencil a mano en el iPad para imprimirlo en la termocopiadora. Entonces por practicidad súper bien. Pero del otro lado está esa parte pues que no me permitió estudiar el diseño antes, y por ende cuando le entré al tatuaje básicamente que le entré a ciegas. Yo no lo había estudiado antes y había muchas partes en las que yo estaba confundido porque estoy muy acostumbrado a ver las líneas del stencil y ver el stencil en el iPad y al mismo tiempo ir viendo el stencil aquí en el tatuaje que estoy haciendo, y es mucho más rápido pues ese proceso. Durante muchas oportunidades a lo largo del tatuaje yo estaba viendo el diseño acá y yo estaba viendo el stencil acá y no lo entendía muy bien. A pesar de que sacamos la impresión más limpia posible, más definida posible en la impresora de punto, cuando se pone en el stencil y empiezan a pasar las horas, el stencil se riega un poquitico. Sé que muchos de ustedes observaron en este video que mucha parte de la melena del león era una mancha ahí de tinta ectográfica, una mancha morada que no se entendía. Y para serles honestos, muchachos, saqué este león a punta pues de observación, y afortunadamente pues como la experiencia de que ya había hecho pues muchos leones en mi vida, ya sé más o menos cuál es el flow que se le puede dar a una melena para que se vea bien. Porque si les soy honesto, durante la gran mayoría de esa área, sobre todo de la parte de la melena, estuve perdido. Hubo un momento en que dije, me voy a olvidar de la referencia porque en el stencil no se ve absolutamente nada. Entonces eso pues como que es la contraparte. Digamos que para tatuajes pequeños puede funcionar, para tatuajes que sean muy lineales puede funcionar. Si ustedes tienen una impresora de esta en su casa por allá arrumada en la bodega pues del olvido, la pueden sacar, desempolvarla, adecuarla y trabajar con ella, y así no tienen que invertir en una termocopiadora. Pero para mí, para Jason Ramos, sigo prefiriendo hacer el stencil a mano. El stencil a mano me da la oportunidad, y ojo, no digo pues que a mano directo sobre el papel, aunque eso está súper bien también, pero hacerlo a mano en un iPad es súper conveniente, o en una tablet es súper conveniente. ¿Por qué? Porque pues si el stencil de repente quedó muy pequeño o se rompe en el proceso de pasarlo a la piel, simplemente cojo el iPad, lo mando a imprimir de nuevo y listo. En el caso de la impresora de punto funciona básicamente igual. Incluso si uno lo tiene en formato digital, lo puede mandar a la impresora de punto. Ahora hay que tener pues como cierto pues equipo para poder imprimir en este tipo de impresoras de punto. ¿A qué tipo de equipo me refiero? A que por ejemplo nosotros necesitamos un computador. Afortunadamente yo tengo un computador viejito ahí que funciona con Windows. Entonces hay que tener un computador que funcione con Windows. Hay que tener la impresora conectada pues con el cable USB al computador. Sí, USB, para esas personas nuevas que están aquí, para esos jovencitos que no están acostumbrados pues ya a ver cables, que todo lo quieren Wi-Fi y demás, y hay que tener entonces el cable ahí conectado al Windows. Hay que tener pues una plataforma como Word o algo así donde usted pueda poner la imagen en ese documento y ahí mismo usted pueda como editarla de cierta manera para que imprima pues en la impresora de punto.
Entonces esa es mi opinión. ¿Que no sirve? No, no es que no sirva, funciona para las personas que no tengan la oportunidad como de adquirir una termocopiadora. Yo sé que hay muchos lugares en los que los tattoo supplies son muy difíciles de encontrar, los tattoo supplies no llegan, y si de repente tienen la oportunidad de utilizar una impresora de este tipo, pues ¿por qué no? Puede funcionar muy bien, puede resolverles un montón de tiempo, puede ahorrarles un montón de trabajo en el caso pues de que ustedes hagan el stencil a mano y lo pasen a un formato que sea trabajable pues en Windows, y ahí ya lo imprimen pues, si se rompe lo vuelven a imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por ese lado súper bien, pero por el lado por ejemplo de las imágenes realistas, no mucho, no me gustó mucho. Y ojo, y eso que ese tatuaje era grande, ese tatuaje fue más o menos como de este tamaño, más o menos, ese tatuaje tenía como unos 20 centímetros, si no estoy mal, más o menos unos 20 yo creo. Bueno, aquí hay 15 centímetros en esta regla. Yo creo que entre unos 15 y 18 centímetros por ahí más o menos tenía ese tatuaje. Y a pesar de ser tan grande, al inicio pues los detalles en el papel se veían y yo dije, bueno, sí, aquí se entiende súper bien y lo saco, pero cuando se pone en la piel real pues, y ojo, incluso cuando yo uso una capa súper fina de stencil, créanme que llevo años poniendo stencil y sé cómo hacer para que un stencil, la tinta no se riegue durante el proceso del tatuaje, etcétera, 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 pero aún así se tiende a regar un poquitico y al final pues fue una mancha que ustedes pudieron observar ahí. Así que nada muchachos, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Fue un buen experimento, fue una buena prueba. Que la vuelva a usar para ese tipo de tatuajes no lo creo. Nada, déjenmelo saber aquí en los comentarios si ustedes han probado esas máquinas, si les gusta, si no les gusta y qué opiniones tienen al respecto. Los voy a estar leyendo aquí abajo en el cuadrito, pues en el recuadro de los comentarios. Y ojo muchachos, ojo, antes de que se me olvide, recuerden que todo lo que pasa en nuestra comunidad sale o inicia en www.jasonramostattoos.com, así que fiera, asegúrate de estar suscrito ahí en jasonramostattoos.com y papá, bendiciones muchachos, Dios los bendiga, bye bye, peace out, peace out, y pura vida. Bye muchachos, gracias por haberme acompañado durante este video. Bye.